7 de la mañana con 40 minutos, 7 con 40 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora con nuestro primer invitado, Jorge Núñez. Nos acompaña ya vía telemática. Él es director de Caleidos, como le habíamos indicado, integrante de la Alianza contra las Prisiones. Jorge, buenos días. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Estamos con usted. Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer vivimos un nuevo capítulo de esta crisis carcelaria que evidentemente no tiene fin y no tiene solución, que es lo peor. 15 personas asesinadas en esta nueva masacre carcelaria, entre ellas este señor Leandro Norero, a quien ya le están responsabilizando o achacándole algunas cuestiones que todavía no han sido ni verificadas ni confirmadas. Él tenía un proceso judicial que estaba en curso, pero no hay una sentencia en firme. Pero en fin, fuera de ello, 15 personas asesinadas y las autoridades no dan respuesta. No hemos visto una acción efectiva, contundente para frenar estos episodios, y pasa lamentablemente a ser un capítulo más de esta crisis. ¿Cómo entender esta situación? Pese a que ha habido cambio en las autoridades, pese a que se supone están invirtiendo, pese a que hay cooperación internacional, no hay solución. Encienda su micrófono, por favor. Perdón, muy buenos días, Licenia, muy buenos días, Alexis. Creo que uno de los primeros puntos que deberíamos debatir es que la policía no tiene control político, digamos, el gobierno no tiene control político de la policía. Entonces, todas las respuestas que se han dado a las distintas masacres, por lo general, son lo que la policía imagina que debe hacer. Pero la policía constantemente, desde la primera masacre, ha estado tomando las decisiones incorrectas y saboteándose a sí misma. Cuando me invitaron a la entrevista me dijeron justo que íbamos a conversar sobre la Comisión de Pacificación. El proceso de pacificación fue uno de los procesos que saboteó el propio SNAI, es decir, la policía que estaba administrando las cárceles, y en eso podemos hablar de cómo se dio dicho sabotaje, autosabotaje. Creo también que no ha cambiado en lo más mínimo, más bien ha empeorado. Si usted se fija, una de las primeras cosas, sobre todo el diagnóstico de Caleidos que dijo en 2021, pero esto también yo se lo comenté a la entonces comandante general de policía, Tania Varela, y es que hay que parar la producción de inteligencia antinarcóticos dentro de la cárcel, porque eso está generando violencia y eso iba a salir de la cárcel, que ahora ya ha salido. Y más bien lo que ahora tenemos es un director del SNAI, que además es director antinarcóticos. Entonces, no solo se separaron las dos cosas, es decir, dejar de producir inteligencia antinarcóticos dentro de cárceles para saber lo que pasa en el mercado de tráfico fuera, sino que ahora es la misma persona la que administra las dos instituciones. Entonces, desde mi punto de vista, el gran problema que tenemos es que el gobierno no tiene una política, y no tiene una política no solo porque no sabe qué hacer, sino que no tiene poder político sobre la policía. Entonces, es básicamente como si estuviera completamente separado. El secretario de Seguridad politiza los temas de violencia e inseguridad, y la policía toma decisiones completamente a nivel de los generales. Y eso se ha hecho evidente en varias cosas, ¿no es cierto? El presidente pide que se saquen generales, no se los saca. Hay contradicciones entre el nuevo ministro y el presidente. Pero antes de esas propias pujas de poder, simplemente no eran tan evidentes en la opinión pública. ¿Cómo está, doctor Núñez? Qué gusto saludarle. Durante estas 8 masacres carcelarias que hemos vivido en Ecuador desde febrero del 2021 hasta la fecha, hemos tenido la oportunidad de contar con la visita de algunas organizaciones internacionales, de organismos internacionales, que han hecho digamos un estudio in situ de la situación que viven las cárceles del país, que han dejado además sus recomendaciones y sus observaciones. ¿Se han recogido las mismas del gobierno? ¿Ha hecho algo o no? Ayer el presidente en una entrevista en televisión asomó con un plan de seguridad. El país no conoce ese plan de seguridad, pero pregunto, ¿se ha hecho algo con respecto de las observaciones y recomendaciones que han planteado organismos internacionales o no? Lo que podemos observar es que hay una respuesta selectiva a las recomendaciones, y por lo general se hace lo que le interesa a la institución policial. Entonces, vamos a comprar escáneres, vamos a comprar tecnología, vamos a construir más cárceles, vamos a construir nuevos pabellones. Es decir, toda la parte de seguridad
es por lo general a lo que se reacciona de las recomendaciones. Pero todas las otras cosas, que en eso está, por ejemplo, la rendición de cuentas, se ha pedido y se ha recomendado desde CIDH, se ha recomendado desde la Comisión de Pacificación que se necesita un informe independiente de las masacres. Eso no se ha hecho. Se ha recomendado que se reconfigure la atención de salud en cárceles. Mire lo que pasó ayer. Usted tenía personas heridas dentro y la policía afuera no las dejaba salir o no las sacaba. Entonces, pero eso no se queda solo en los momentos o los eventos de violencia, también en el día a día. Hace 2 semanas murió Mayra Cajas por no recibir atención médica. Entonces, lo que vemos desde donde yo estoy observando las cosas es una respuesta en términos de seguridad, no una respuesta en términos de rehabilitación, y es básicamente porque la policía no está preparada para rehabilitar gente. Entonces, desde un inicio, las organizaciones de la sociedad civil, tanto la Alianza contra las Prisiones como todas las organizaciones que conforman dicha alianza, han expresado la necesidad de sacar a la policía de las cárceles. Y eso no se hace. Jorge, usted mencionaba hace unos instantes que la propia policía torpedió, por decirlo así, el trabajo de la Comisión de Pacificación. Desde el inicio esa comisión tuvo algunos inconvenientes, hizo serias denuncias, como por ejemplo el involucramiento de tanto de algunos policías como de personal de Fuerzas Armadas en el ingreso de las armas a las prisiones, y no solo de armas, sino también de licor, de droga, etcétera, etcétera. Algo que era un secreto a voces, ¿no? Algo de más que torna, que se vuelve en este punto absolutamente evidente, porque si no, ¿cómo ingresa tanto arsenal a la cárcel? Pero, ¿por qué torpedió ese trabajo? ¿Cómo lo hizo? O sea, lo saboteó políticamente y lo hizo de la siguiente manera. Empezó a trabajar la comisión, liderados por Nelsa Curvelo, que ha sido una activista de derechos humanos y experta en cárceles por muchos años en Ecuador, y con varias personas que tenían distintas experiencias con cárceles o venían de la academia. Y básicamente fue la policía la que invitó a la comisionada Garzón. La comisionada Garzón era una consultora de seguridad de Colombia. ¿Qué es lo que pasó? La comisión hace un informe en el que, si usted lee el informe de ellos, una de las cosas que le preocupa a la comisión es el papel de la policía dentro de las cárceles a nivel de inteligencia, la producción de inteligencia policial, del sistema de prácticas, de acuerdos, de privilegios, los intercambios que se están dando entre la policía y las bandas prisioneras. ¿Qué es lo que pasa? La comisionada Garzón presenta un informe de minoría que no es aceptado, pero que a la final no se acepta el informe de mayoría. O sea, el informe de mayoría tiene 4 votos, ¿no es cierto? Y la señora presenta otro informe. Cuando usted lee los 2 informes, son básicamente lo mismo, excepto lo que se trabajó con policía. ¿Qué es lo que hizo el SNAI? Que en ese tiempo es un general, que sigue siendo el mismo general de ahora, el director. Empezó a trabajar con la comisionada como asesora, en un claro conflicto de intereses. Entonces usted tenía una comisionada que a la final terminó haciendo lo mismo que hacía la policía, y es hablar con los grupos o las bandas organizadas que la propia policía ayudó a robustecer con ciertos privilegios. Y es ahí que se empiezan a firmar una serie de acuerdos de paz que estaban destinados al fracaso, o treguas, porque realmente iban a depender de la voluntad de la otra parte. Entonces, es la misma policía que no deja hacer el trabajo. Por ejemplo, se dieron muchísimas recomendaciones ahí, desde la creación de un observatorio hasta el fortalecimiento de las distintas iglesias en la cárcel, abrir la cárcel a las organizaciones de la sociedad civil, hacer que el régimen de visita sea mucho más importante en términos de mantener la paz, porque es un mecanismo de mantener la paz al interior de los propios centros. No se hizo eso. Se hizo cosas que no se recomendaban necesariamente. En este sentido me refiero que es un autosabotaje. Doctor Núñez, hay otra cosa que a propósito de este tema del autosabotaje que yo quisiera vincularle, y no sé si amerita una reflexión y respuesta suya, porque es algo que dice la ciudadanía, es algo que uno, si se va a una cafetería, va a escuchar como parte de la conversación cotidiana casi ya, y es primero que la gente en términos generales en estos momentos dice: el problema es que no hay gobierno, ¿no? Acá en Quito es
no hay alcalde a nivel país, la gente dice no hay gobierno, ¿ya? Ese no hay gobierno tiene que ver con la inacción o la ausencia del presidente y del gobierno en momentos que han sido críticos. Digamos, de alguna forma podríamos incluso hacer una comparación o hablar de lo que sucedió durante la crisis desatada en la escuela de policía con el asesinato de María Belén. El presidente no estaba en el país, el vicepresidente nunca apareció, el ministro se fue de vacaciones y el viceministro del Interior también. En el tema de las cárceles, los ciudadanos en estas conversaciones en las cafeterías, doctor, y usted seguramente debe haber escuchado, ¿no? También capaz, va a decirse sí o no, pero lo que dicen es, el gobierno está dejando que se maten. Lo que quieren es aplicar esto que denominan limpieza social. Eso dice la gente en las conversaciones. ¿Usted cómo evalúa este tema y, digamos, cómo evalúa también la reacción que está teniendo la ciudadanía con respecto de esta desatención a asuntos que son emergentes? O sea, en las cárceles los ciudadanos están matando, los privados de libertad son personas, no son entes. O sea, creo que es importante que nos fijemos por qué la ciudadanía está percibiendo que hay una limpieza de esta naturaleza. Y es porque en varios de las masacres el Estado no ha entrado a tiempo, se ha demorado 7 horas, se demora 5 horas, se demora mucho en entrar y en reaccionar, no responde a las alertas. Siempre que hay una masacre, después de 2 o 3 días nos enteramos, gracias a los periodistas, que ya se venía avisando. Esto de la Tacunga ya tuvo alertas y que no se toman en consideración. Más bien lo que hubo fue toda una suerte de coreografía de la seguridad diciendo que el censo sigue avanzando, de que se han establecido el 99% de las recomendaciones. Entonces, básicamente, yo más que una limpieza, lo que veo es que el gobierno ha instituido lo que podemos llamar el cinismo como razón de Estado. Entonces, siempre que pasa una masacre, lo que le dicen es, no es nuestra culpa, no es nuestra responsabilidad. La policía sí, no debe estar ahí. Entonces, lo que hay es una falta de responsabilidad política por parte del gobierno de asumir qué es lo que ha hecho el Estado. Recuerde que dejar a la policía que se encargue de todo el tema seguridad es algo que empezó en el gobierno de Lenín Moreno. Básicamente fue, ahí es donde se dividió, ¿no es cierto? La ministra de gobierno de entonces dijo, a mí lo que me interesa es la política, ustedes policías encárguense de la seguridad. Y lo que hizo fue usar políticamente la seguridad. Por eso es que estos dos mundos de la violencia y de la represión se juntan en las protestas. Y podemos ver claramente cómo el chantaje que tiene la policía al gobierno es, yo soy el único que le defiende en las protestas. Entonces, en este momento, claro, la policía le puede decir al gobierno, usted no puede votar a los generales porque estamos prontos a terminar un proceso de diálogo. Entonces, recuerde que en este momento es lamentable, pero es así. La policía está negociando corporativamente con el gobierno sus propios espacios de poder. Entonces, cuando nosotros conversábamos en los 80s de las democracias tuteladas por los militares, ahora tenemos un fenómeno en donde hay los mismos policías hablan de nosotros tutelamos la democracia, ¿no? En el mismo lenguaje ellos y en su imaginario se ven a sí mismos como los defensores del orden constituido, no del orden público, del orden constituido. Es muy, muy grave. Doctor Núñez, ¿qué va a pasar ahora tras esta nueva masacre? ¿Qué posibilidades hay de que las cosas se vuelvan a la normalidad? Digo yo, a raíz del asesinato de este señor Norero, ¿qué puede ocurrir? Se está a través de las autoridades dando a entender que esto es una lucha entre bandas y que es por ganar jerarquía entre estas bandas. ¿Qué va a pasar ahora con la muerte de este señor Norero? ¿Es así? ¿Es una lucha entre bandas y ahora va a tener más autoridad una sobre la otra? ¿Esto va a evitar nuevas masacres o solo es una pausa y estamos próximos a un nuevo evento de esta naturaleza? Es una lucha entre bandas creada por el Estado a partir de un momento específico, ¿no es cierto? 2015 empieza, pero realmente se constituye a partir de 2019. Es el Estado el que empieza a fomentar la organización, la autosegregación de los grupos. Ellos ganan poder
Y además, al conectar la cárcel con la calle y lo que se informa en la cárcel y la calle, extendió la frontera penitenciaria. Entonces sí, es una guerra en la que el Estado tiene una responsabilidad muy, muy importante, ¿no es cierto? Y lo que debemos hacer es desmontar eso. Lo primero es absolutamente urgente que se deje de hacer inteligencia antinarcóticos dentro de cárceles. No importa que los internos o los jefes de banda hablen con el gobierno, lo que importa es cuando ellos hablan y ellos controlan la narrativa. Yo recuerdo en una reunión de 2019 con todos los generales, y en ese tiempo estaba Tania Varela, y me contaban, es que esto es lo que está pasando en cárceles. Yo les hice una simple pregunta, ¿quién les dijo eso? Y dijo, bueno, las fuentes humanas. Bueno, ¿quiénes son las fuentes humanas? Son los jefes de las bandas. Entonces, en este momento, toda la narrativa de la guerra entre bandas, de que esto es México, de que esto viene de las cárceles. Hasta ahora no tenemos una confirmación por parte de la Embajada Mexicana cuáles son las relaciones que está estableciendo, por ejemplo, con los otros países, si esto es lo que ellos están caracterizando como una guerra internacional entre carteles. Entonces también lo que hay es muy, muy poca transparencia y un uso político de la inteligencia policial. Y ese uso político de la inteligencia policial ahora le va a pasar factura al gobierno, porque una cosa es tener la herramienta de la inteligencia policial para gobernar y la otra es tenerla como no tanto control sobre ella. Doctor, ¿hay o hubo en algún momento intenciones del gobierno nacional, del régimen liderado por Guillermo Lasso, de atender, como por ejemplo usted, que es una persona que estudia estos fenómenos sociales, de atender de la manera correcta este gravísimo problema que tiene Ecuador? O, digamos, siempre ha habido como el anuncio mediático y más adelante el desinterés. Usted hace un momento dijo algo que creo que debemos en este momento estar reflexionando sobre aquello. El gobierno de Lasso ha instituido el cinismo como razón de Estado. Entonces ese gobierno que instituyó el cinismo, que sale y dice en cámaras lo que se le ocurre al presidente, a veces dice hasta disparates sobre temas tan sensibles y delicados. ¿En algún momento tuvo intención de solucionar esto o usted cree que no le interesa al gobierno de Lasso resolver la crisis carcelaria? Alexis, yo le puedo contar sobre mi experiencia. Cuando yo me reuní con la exministra Vela y le presentamos el diagnóstico, al parecer estuvo receptiva y después se hizo todo lo contrario. Cuando nos reunimos con el entonces director del SNAI, director de inteligencia Cobo, fue un desastre la reunión. Primero porque él decía que conocía todo lo que pasaba en cárceles porque él había estado preso, y ninguna de las recomendaciones que nosotros sugerimos fue aceptada. Lo mismo pasó con el nuevo director. Entonces, yo lo que creo es que no sabría cómo caracterizar la actitud del gobierno. Creo que el gobierno nunca ha podido atender o interesarse del problema porque nunca ha podido decirle a la policía, hasta aquí, esto no va más. Entonces, realmente nosotros en este momento tenemos una política de seguridad, ¿no es cierto?, tanto ciudadana como nacional, desde un punto de vista policial. Lo que se está preguntando en la consulta es, ¿usted está de acuerdo que los militares vengan a trabajar con los policías más allá del estado de excepción? Eso es hacer del estado de excepción la norma. Normalizar el estado de excepción. Eso es lo que se está preguntando en la consulta. Al hacer eso, básicamente usted está poniendo a las fuerzas militares a las órdenes de los policías. Yo no sé si ustedes están al tanto, pero la relación policía-militares en el Ecuador es una relación extremadamente conflictiva. Así es. Extremadamente conflictiva. No se quieren y sospechan unos de otros muchísimo. Entonces, básicamente, lo que están es generando caos logístico sobre caos logístico y tiene que ver con la incapacidad. Incapacidad me refiero no a que puedan construir las capacidades, sino que no tienen cómo hacerlo, de tomar el control sobre la policía que lo perdieron con Moreno. Doctor Núñez, es decir, ¿el gobierno tiene temor o siente miedo de sacar a la policía del control carcelario y poner allí a gente que conozca de materia de seguridad, expertos, académicos, a personas que se hayan preparado para controlar ese tipo de fenómenos? Porque
tiene miedo de sacarlos y así la policía en represalia le quite el respaldo y en un momento dado de convulsión política no actúe como actuó en junio o como actuó en octubre? Sí, en mi opinión, el gobierno se ha dado cuenta de que llegar a consensos y tener mínimos de gobernabilidad en el país es muy difícil. Digamos, una cosa es estar en la oposición y otra cosa es estar en el gobierno. Y en producir esa, con la agenda que tiene, que básicamente lo que hace el gobierno de Guillermo Lasso es un autoritarismo neoliberal, es decir, hay una agenda muy clara de privatización, hay una agenda muy clara de recorte del gasto, de un Estado mínimo, pero eso requiere de una policía muy fuerte, porque obviamente las protestas sociales van a incrementar. Entonces, yo lo que creo es que al gobierno le sirve mucho el statu quo actual. Y ellos saben que para que sigan así, no pueden romper el acuerdo que tiene con la policía, ¿no es cierto? Este acuerdo más entre una derecha, no la tradicional conservadora ecuatoriana, sino esta derecha más libertaria, con la policía y la moralidad policial, que en eso confluye con el presidente, que son extremadamente católicos. El 99% de la Policía Nacional es extremadamente católica. Doctor, ¿y cuánto va a influir y de qué manera además esto que usted señala? Es decir, un Estado tutelado por la Policía Nacional, la policía convertida en lo que en su momento fueron los militares, en los árbitros, ¿no?, de las transacciones políticas que hubo en el pasado, hoy ellos convertidos en supuestos garantes de la democracia y el statu quo. Esa policía que hoy parecería que le tiene controlado el presidente Lasso y que sus decisiones prácticamente no sirven y no valen porque ellos desoyen esas decisiones que adopta el presidente y ellos no las acatan, en medio de esta crisis que se ha desatado a nivel policial. Y cuando todo el mundo está hablando a partir del caso de María Belén y muchos otros casos que vienen detrás, policías involucrados en temas de captación ilegal de dinero, asesinatos con robo, integrantes de la policía en servicio activo, parte de bandas delincuenciales, etcétera, etcétera, se habla mucho de la reforma institucional. ¿Hacia dónde podría apuntar una reforma institucional con ese diagnóstico que usted nos da con respecto de esta policía que hoy prácticamente se ha convertido en la que tutela la vida democrática del Estado? A ver, en mi opinión, uno de los errores que no debemos cometer es pensar que la policía actúa todo el tiempo, digamos como un solo unido, ¿no es cierto? Como una sola estructura de poder. Dentro de la policía también hay facciones, también hay posiciones políticas, y también hay gente que tiene visiones de la institución mucho más contemporáneas, ¿no es cierto? Que busca más bien una policía que no sea militar, que busca una policía científica, que busca una policía que se descentralice, que no ve ninguna razón para que exista como le digo, esta estructura militar. Entonces yo creo que primero lo que hay que hacer es trabajar con la gente que dentro de la policía tiene clara la película, que no son los generales. Lo segundo es básicamente entender que la reforma policial es una reforma que necesita un gobierno con mucha legitimidad política y liderazgo. Entonces nos podemos olvidar de que este gobierno sea el que va a ejecutar la reforma policial, porque usted necesita una extrema legitimidad política, incluso dentro de la policía. Y trabajar con las cosas que funcionan dentro de la policía, digamos. En mi investigación sobre policía y en mi trabajo con policías hay muchas cosas que sí funcionan. En términos laborales, por ejemplo, la policía es una organización que ha logrado que sus miembros tengan ciertas garantías. Digamos, es uno de los trabajos públicos que más garantías le otorgan. Eso, en lugar de quitárselo a la policía, deberían emular las otras organizaciones del Estado. Es decir, yo creo que el proceso realmente de reforma policial es un proceso en el que debemos conversar qué hemos construido y qué tenemos bien y qué es lo que debemos cambiar. Pero lo que debemos cambiar es la estructura militar. O sea, cuando usted oiga los audios del exministro, no podemos tener una policía en donde una persona le obligue al resto de policías, que son sus pares o sus expares, a que entren a Twitter para que apoyen a la institución. O sea,
Esto no hace sentido, eso no es profesional, no es ético y es peligroso. Ujú. Para finalizar, doctor Núñez, estaba previsto la visita de un organismo de la ONU para precisamente observar lo que está ocurriendo en el Ecuador. ¿Usted sabe si ya se concretó esa visita y qué pasó con eso? Sé que CDH Guayaquil tuvo ya una primera reunión, es el mecanismo, el subcomité de tortura. Ujú. Lo importante del subcomité es que tienen trabajan con organizaciones de familiares de internos y de internas. Entonces, algo que a mí me parece que CDH Guayaquil es líder en el país y debemos seguirle la pauta, es ellos están convencidos, y yo también estoy convencido, de que el trabajo para la pacificación debe empezar con las familias, de que debemos producir información para las familias, debemos saber cuánto las familias están gastando, por qué están gastando eso, cuáles son los controles que les están afectando. Debemos empezar a pensar que las personas que están viviendo tras las rejas han sufrido 7 masacres en este gobierno, pero son 8 masacres, que hay un trauma, digamos, hay que tratar ese trauma de las masacres con las familias y con los internos. Y hay soluciones muy sencillas, desde una que conversábamos con los familiares, por ejemplo, poner un bus desde el malecón hasta la penitenciaría del litoral que salga para los días de visita puede aminorar el costo. Una familia en el Ecuador paga entre 150 y $250 mensuales por que su familiar esté vivo y pueda comer dentro de la cárcel. Y esté vivo si no hay un motín. Ujú. Entonces creo que realmente debemos redireccionar, sacar a la policía del sistema de cárceles, hacer la reforma policial por un lado y hacer la reforma del sistema penitenciario por otro. Muy amable, doctor. Siempre muy interesante conversar con usted. Muchísimas gracias. Muy gentil, doctor Muy Núñez. buen día, hasta luego. Un abrazo. Lo propio. Hasta luego. Wow, me quedo nuevamente recordando la frase que nos dijo en este espacio Jorge Núñez. El gobierno ha instituido el cinismo como razón de Estado, nos decía esto después de recordar que tras las masacres carcelarias el Estado se demora, con policía o fuerzas armadas o la institución de fuerza pública que sea, entre 5 y 7 horas en intervenir. Ayer leía relatos de periodistas como Carol Noroña, por ejemplo, que desde el pabellón de mujeres llamaban, gritaban, enviaban mensajes desesperados porque les ayuden a salvar su vida. Y lo que decía Jorge Núñez, simplemente no les dejaban ni les permitían salir del lugar donde estaban ellas corriendo riesgo, ¿no? Terrible.